todos, muchísimas gracias por vuestra presencia. Darle la bienvenida a la sala refectorio de los claustros de Santo Domingo, en el que vamos a celebrar un pleno extraordinario y además solemne para entregar el título de hijo predilecto de nuestra ciudad a don Jerónimo Roldán Rosa. Entenderán que sea la primera persona a la que individualmente quiero dar la bienvenida. Además, lo hago con todo el cariño posible. Él sabe que le respetamos enormemente y que del respeto hemos pasado al cariño. Jerónimo es una persona que forma parte de la vida de nuestra ciudad, que es Jerez, y si queremos ser Jerez, pues evidentemente tenemos que querer a Jerónimo. Dar la bienvenida también a todas las autoridades, Antonio Saldaña, presidenta de la Diputación de Cádiz, que está aquí en su doble condición de presidenta y concejala del Ayuntamiento de Jerez, saludar a toda la corporación, a todas las autoridades, a la familia, por supuesto, de Jerónimo, a los amigos de Jerónimo, también saludar a la Asociación de la Prensa específicamente, porque han sido los promotores de esta iniciativa tan bonita, y comenzamos la celebración del Pleno, y Jerónimo lo va a entender bien, guardando un minuto de silencio en recuerdo de Juan Ignacio López. Lo hicimos ayer en el Pleno del Ayuntamiento, pero en este Pleno en el que precisamente reconocemos a otro periodista, no hay otra manera, no hay otra forma, de iniciar el Pleno que guardando este minuto de silencio. En primer lugar, tiene la palabra don Juan Carlos Utrera Camargo, secretario del Ayuntamiento de Jerez, que dará lectura de la resolución de convocatoria de este pleno extraordinario y solemne, que, como ustedes bien saben, consta de un único punto del orden del día y que, como les decía anteriormente, es la entrega del título de hijo predilecto de nuestra ciudad a don Jerónimo Roldán Rosa. Tiene la palabra el secretario de nuestro Ayuntamiento. Resolución de Alcaldía. En uso de las atribuciones que la Ley de 2 de abril, reguladora de base del régimen local, le confiere a la Alcaldía, y en cumplimiento de lo preceptuado en el Reglamento Orgánico Municipal y en el Reglamento de Honores y Distinciones, he resuelto convocar al excelentísimo Ayuntamiento Pleno para celebrar la sesión extraordinaria y solemne para el próximo sábado 26 de julio de 2025, a las 11 horas y en los claustros de Santo Domingo, con el siguiente orden del día. Entrega a don Jerónimo Roldán Rosa de la distinción de hijo predilecto de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera. Lo manda y firma la presidenta doña María José García Pelayo, jurado. Muy bien, muchísimas gracias, señor secretario. A continuación, y en nombre de la Asociación de la Prensa de Jerez, tiene la palabra don David Gallardo, que, como ustedes bien saben, conocido periodista y querido periodista de nuestra ciudad. Alcaldesa, autoridades, miembros de la corporación, periodistas, locutores, cámaras, fotoperiodistas, reporteros, técnicos de sonido, realizadores, productores, deportistas, toreros, familiares, amigos, buenos días. Me dirijo a ustedes en representación de la comisión que hace unos años
solicitó que llegara este día. Muchas gracias a quienes lo habéis hecho posible. Hoy queremos invitarles a un viaje a través del tiempo, de la palabra, de la voz, del compromiso y del corazón. Es el viaje de un hombre que, sin buscar protagonismo, se convirtió en una de las grandes voces de Andalucía y que, incluso jubilado, permanece activo y en la memoria de quienes amamos la radio. Jerónimo Roldán Rosa nació en Jerez de la Frontera el último día de 1946. Cuando el mundo se preparaba para celebrar el Año Nuevo, la historia de Jerónimo, de Jeromo, de Momo, llámenlo como quiera, apenas comenzaba. Eligió el periodismo, pero podía haber trabajado donde quisiera. Hay quienes piensan que fue el periodismo el que lo eligió a él, quizá por su hambre de verdad o por su vocación de servicio. Con apenas 17 años ya empuñaba una libreta de reportero en La Voz del Sur. A partir de ahí fue testigo de la vida misma, corresponsal, redactor, locutor, narrador, reportero, relaciones públicas, publicista y, sobre todo, cronista. Su talento no estaba solo en contar lo que pasaba, sino más bien en cómo lo contaba, con sus silencios, sin copiar a nadie y dejando hablar, porque Jerónimo es de esas personas a las que le gusta escuchar. Durante más de 60 años su voz ha sido parte de nuestra vida como oyentes y lectores. Ha estado en Radio Jerez de la cadena SER, en ABC, en grandes agencias de comunicación, en Onda Jerez Radio y Televisión, colaborador de Canal Sur, y donde hubiera una historia que compartir. Podía haberse ido de Jerez, no le faltaron las ofertas, pero prefirió quedarse salvando obstáculos como los deportistas. El deporte lo vivió desde dentro, fundó equipos, organizó torneos, promovió campeonatos, simultáneo. Debo reconocer que a muchos niños nos daba coraje escuchar a Jerónimo dando los resultados, porque eso significaba que era domingo y al día siguiente había colegio. Recuerdo incluso más de un programa de radio, tiene una memoria prodigiosa, Jerónimo Roldán, al punto que se sabe hasta los números de teléfono de los cuartelillos de la Guardia Civil. Y recuerdo más de un programa de radio con los agentes de la Benemérita dando no solo el resultado del partido, sino hasta la crónica, con el walkie-talkie pegado al teléfono desde la centralita. Agente Peña, en directo para Radio Jerez, ¿cómo ha sido el partido? Y el Guardia Civil daba la crónica y acababa agradeciendo a Jeromo haberle dejado participar en el programa porque lo escuchaba todos los días. Compañero, que nadie te diga que no hay noticia. El que te diga eso no sirve para la radio. A Jerónimo siempre le ha encantado enseñar a los que empiezan en cualquier gremio. Nada es más emocionante para un periodista que tus primeros meses de trabajo. Muchos compañeros aquí presentes empezaban a escribir en la prensa en papel y Jerónimo destacaba sus artículos en la radio y hasta llamaba para participar a los periodistas y comentar en el programa. ¿Saben qué se siente cuando estás empezando y paran en la mitad de la calle larga a tus padres o a tus abuelos para decirles que habían escuchado a su hijo en el programa de radio de Jerónimo hablando de su artículo cuando empezaba en el periódico? Eso vale más que el sueldo. Casi te arrancas por bulería. Y hablando de bulería, conoció a casi todas las leyendas de nuestro arte universal y los puso mediáticamente en el mapa con sus crónicas y artículos, cubriendo festivales, escribiendo sobre artistas payos y gitanos y defendiendo a las peñas flamencas de Jerez como bastión de nuestra cultura. Y los soles los compartía, por supuesto, con los toros, donde Jerónimo Roldán es leyenda. Durante más de 5 décadas ha narrado y escrito exclusivas para todo el mundo. Su saber taurino es respetado por todo el escalafón, sobre todo los más humildes. Y es que más que experto es justo. Nunca ha callado una verdad, ni se ha dejado llevar por intereses. Si había talento lo señalaba, si había injusticia no se callaba. Por eso cuando, por ejemplo, en 2007 se casa el Juli en Jerez, a solo unos metros de donde estamos, decenas de periodistas, reporteros, paparazzis de toda España aguardaban en Santo Domingo. Y Jerónimo, con su micrófono de Onda Jerez y fuera de jornada laboral, consiguió la exclusiva nacional con testimonios de decenas de estrellas presentes. Todo el sector taurino y popular pasó por su interrogatorio como si de un embajador mediático de Jerez se tratara. Eso se consigue por conocer la fiesta desde dentro y desde el respeto más profundo. Es hermano de la Amargura y de la Veracruz, con más de 60 estaciones penitenciales a su espalda, lo que confirman que es un hombre de fe y de acción. Jerónimo ayudó en la construcción de viviendas sociales en la ciudad, visitó a los enfermos, organizó actos benéficos para deportistas y causas solidarias.
No solo es periodista, es comunidad. En una época donde el ruido parece ser más importante que el contenido, él elige el rigor. En un tiempo de prisas, elige la constancia. Y en un mundo de protagonismos, Jerónimo elige ser útil. Tras ese micrófono hay un hombre que ha dedicado toda su vida a darle voz a los demás, dignificando el periodismo sin pedir nada a cambio. Jerónimo nos ha enseñado que ser periodista no es tener una bonita voz o saber escribir. Ser periodista es tener algo valioso que decir y, sobre todo, saber escuchar. Maestro, muchas gracias. Está muy bien, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, David, ha sido precioso. Y ahora, a continuación, tiene la palabra el teniente alcalde, delegado de Turismo, Antonio Real, que va desde el atril a hacer la exposición de los méritos. Muchas gracias, alcaldesa. Estimado Jerónimo, señoras y señores, muy buenos días a todas y a todos, especialmente a Jerónimo, en un día tan importante para él. El Reglamento de Honores y Distinciones de nuestro Ayuntamiento de Jerez regula en su artículo 2 las condecoraciones que se podrán otorgar para honrar los méritos especiales, los beneficios señalados o servicios extraordinarios contraídos o dispensados a la ciudad de Jerez. Con fecha 30 de mayo de 2025, los miembros de la Corporación Municipal, que representan más de los 2/5 del número de miembros que la integran, solicitan que la Junta de Gobierno local inicie expediente de concesión a don Jerónimo Roldán Rosa la distinción de hijo predilecto de la muy noble y leal ciudad de Jerez de la Frontera, así como el nombramiento del juez instructor de dicho expediente, conforme todo ello al artículo 21 del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones. Que en el jerezano don Jerónimo Roldán Rosa concurren méritos más que suficientes para ser distinguido con dicha condecoración, por tratarse de un periodista que cuenta con una dilatada trayectoria profesional, habiendo desempeñado labores destacadas de información en prensa escrita, radio y televisión, especialmente sobre el mundo taurino y deportivo desde el año 1964. Año que se inició en el periodismo y, igualmente, siempre fiel a su compromiso con la información, ha dado ejemplo de periodismo objetivo, preciso y también de opinión constructiva. Asimismo, ha tenido una participación muy importante en la realización de acciones sociales con entidades de nuestra ciudad y ha colaborado intensamente en homenajes y reconocimientos a artistas o deportistas jerezanos. Su labor profesional ha sido reconocida en numerosas ocasiones por la ciudad de Jerez, con merecidos homenajes por iniciativas de diferentes instituciones, Asociación de la Prensa, Prensa Deportiva, Sociedad Jerezana, etcétera, a los que se suman numerosas personalidades, entidades que ponen de manifiesto el enorme arraigo y popularidad del homenajeado en el ejercicio de su actividad profesional y su honda repercusión en el tejido social de nuestra ciudad a lo largo de su vida laboral. También como así las múltiples actuaciones llevadas a cabo de forma desinteresada en beneficio de personas y entidades sociales. Han sido innumerables las muestras de apoyo a que el reconocido periodista sea distinguido con tal reconocimiento. Constan las solicitudes de periodistas y articulistas de nuestra ciudad, de la Unión de Hermandades, Diario de Jerez, Diario de Cádiz, Peña Flamenca Los Cernícalos, catedrático don Luis Gonzalo González, antiguos alumnos del Colegio Marianistas, el enólogo don Beltrán Domecq Williams, doña Carmen Oteo, la Orden de la Merced, la Hermandad de Nuestra Señora de la Amargura, la Hermandad del Santísimo Sacramento del Altar y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Clemencia y un largo etcétera de hermandades de nuestra ciudad. También como Asociación de la Prensa y numerosas asociaciones y clubes deportivos, Fundación Paz y Aflicción, amigos como Fernando Fernández Gao González, don José Maraver Delgado, así como un gran número de firmas de vecinos de nuestra ciudad. Por todo ello y en cumplimiento de lo dispuesto en el título 4 del Reglamento de Honores y Distinciones, de las formalidades para la concesión de las distinciones honoríficas, los artículos 21 y siguientes, se reconoce y se concede este reconocimiento a don Jerónimo Roldán Rosa como hijo predilecto de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera. Enhorabuena.
gracias a todos los que se han volcado con esta iniciativa. Y sin olvidarme, porque desde el pasado domingo estamos todos destrozados. La desaparición de un compañero como Juan Ignacio López, no lo hago por compromiso, porque lo conocía desde que se inició en esta actividad profesional. Juan Ignacio, cuando llegó a Radio Jerez, en la calle Guadalete, claro, yo tenía 18 años más que él. Dice que le sorprendió y la sombra nada más le daba miedo. Con el paso del tiempo hicimos una gran amistad y se pudo descubrir uno de los profesionales de la radio con mejor timbre de voz que yo he conocido a través de toda la historia. Fue magnífico para ocupar todo terreno y para ocupar todo lo que es la radio comercial. Me lo permite que hoy la excelentísima señora alcaldesa y los miembros de la excelentísima Corporación Municipal de Jerez de la Frontera les transmita, primero que nada, pues lo mismo, mi adhesión a ese sentimiento de ese minuto de silencio que hoy se le ha tributado y que ayer también, y que me parece con toda la justicia y con todos los honores. Y mi máxima dedicación, de expresión y sobre todo de respeto para la Corporación Municipal actual, que ha tenido a bien celebrar esta jornada que hoy empezamos. Excelentísima señora alcaldesa, doña María José García Pelayo, jurado, y miembros todos de la Corporación Municipal de Jerez de la Frontera. Señoras y señores, gracias a todos por vuestra asistencia. El periodismo libre, riguroso y de calidad es antídoto contra el uso demagógico o perverso de la información, así como contra el abuso de poder o de quien pretenda sojuzgar derechos y libertades. Efectivamente, la libertad de información y de opinión, ejercida desde el respeto y la responsabilidad, no admite condiciones ni acotaciones. Es un hecho que se viene sucediendo por las personas que tienen por lo menos un buen nivel de talante. Me siento con el privilegio de ser un jerezano, hijo predilecto, gracias a un grupo de paisanos que constituyeron de forma muy plural una comisión organizadora para dedicarme un homenaje el 27 de noviembre de 2014. Estaba yo recién jubilado. Y a punto de ahí continuaron con su esfuerzo para lograr todos los apoyos posibles con el expediente que presentaron para recibir el título de hijo predilecto. Gracias muy especiales para ese grupo que formaron Marciano Breña, David Gallardo, Carmen Goteo, Álvaro Molina, Paco Camas, Rafael Valenzuela, Pepe Belmonte y Javier Peregrino. Su trabajo, denodado, alcanzó unos límites que para mí eran insospechables. Las respuestas de las adhesiones recibidas de todos los estamentos sociales de la ciudad y apoyados en las rúbricas personales elevaron a la máxima potencia el cauce del expediente confeccionado. Alegría que comparto hoy con todos los compañeros de la profesión periodística y con todos aquellos jerezanos que tienen méritos más que suficientes para recibir tan alto honor. Tendría que remontarme a tiempos de la infancia para hacer un estudio profundo de cómo nació mi vocación periodística. Leía periódicos desde muy niño. Desde entonces llegaba a mis manos el histórico diario Ayer, sustituido posteriormente por La Voz del Sur. Tiempos en que compartía mi paso por el Colegio de los Marianistas, primero por el San Juan Bautista de la calle Porvela y poco después para continuar en el Pilar de la Hacienda de Santa Fe. El Colegio del Pilar siempre lo conocimos como Santa Fe. Entre tanto, mi afición apasionada por el fútbol y por los toros empezaban a latir con gran impacto personal, teniendo como referencia más andanzas infantiles por la calle Medina, donde nací, en donde habilitábamos por las noches partidos de fútbol, teniendo como referencia de portería las casapuertas frontales de dos casas que estaban atravesadas por una
de doble dirección. Las travesuras infantiles hicieron pasar uno de los ratos peores a mis padres cuando se producía una visita en nuestra casa en Picadueña. Un visitante que iba con idea de comprar a aquella hacienda llevaba estrenando un coche con el que me llegué a montar a escondidas. Le solté el freno de mano y lo estrellé contra la pared. Menudo compromiso, tenía solo 5 años. En medio siglo de profesión da tiempo de hacer muchísimas cosas, cuando uno está totalmente ocupado en intervenciones diversas para investigar lo que ha sido la ciudad de Jerez de la Frontera, desde el punto de vista periodístico. Los distintos soportes del periodismo engloban una transformación tan impresionante que sería muy bonito que las nuevas generaciones estudiasen bien el pasado del periodismo jerezano, porque ahora mismo estamos situados en unos parámetros en los que el presente ya no existe y solo hay que pensar en el futuro. Da vértigo observar el avance prodigioso de la innovación tecnológica. Y en esto nos da grandes lecciones muy actuales, además muy avanzadas. Claro que habría que comparar otros tiempos. La Asociación de la Prensa de Jerez, que comandada por Rosana Sáez hasta hace muy poco, y ahora recuperada por Javier Benítez, en buenas manos está, para tener una continuidad y para hacer también bueno el futuro halagüeño de lo que es la modernidad. La verdad que la palabra modernidad a uno se la atraviesa en Jerez de la Frontera como si hubiera nacido en el año 1960. Desde entonces acá hemos visto evolucionar a Jerez, tanto en el plano arquitectónico, en el plano de desarrollo, en muchas cosas. Pero da la impresión que Jerez empieza su modernidad allá por 1960. La radio, la prensa, la televisión, las nuevas tecnologías son los soportes que engloban al periodismo como único. Sin duda alguna, durante la vida desarrollada al servicio de la profesión periodística, entiendo que me ocupó muchas horas el medio radiofónico. La radio es mucho más que un foro de información y entretenimiento. A pesar de los avances de que disponemos en la actualidad, llega a más personas en más lugares que en cualquier otro medio. Es un puente de comunicación para las comunidades alejadas, las regiones en desarrollo y las poblaciones vulnerables, a veces otras en conexión con el resto del mundo. Quizá otra plataforma puede tener el tiempo real para llegar a las personas y a través de las culturas. La radio es también el medio mejor adaptado para navegar por las nuevas fronteras digitales que están alentando a los medios y la comunicación en áreas desconocidas. Las tecnologías como Internet, la comunicación móvil, la geolocalización han cambiado la dinámica tradicional en el que operan los medios con los jóvenes en la vanguardia en estas tendencias convergentes y que al mismo tiempo es apreciada con entusiasmo como siempre. La radio transmite emociones, transmite sensibilidad desde cualquier ángulo informativo de tipo social, cultural, intelectual, folclórico, deportivo, taurino. Bien merece que le dedique el sentimiento más personal para celebrar este señalado como importante día de la radio conforme realmente se viene celebrando esta jornada. A nivel personal, accedí a trabajar en Radio Jerez a partir de 1967. 2 compañeros ya fallecidos, Carlos Vergara y Antonio Pérez Sauci, se empeñaron en que me incorporase en las tareas radiofónicas. Ambos, en el transcurso del tiempo, triunfaron, el primero en la cadena SER como director en toda Andalucía desde Radio Sevilla, y Pérez Sauci en Diario de Cádiz, donde fue subdirector, fijando su residencia en la capital gaditana, siendo considerado como un gadita más, desde los albores de su juventud en 1970 hasta su fallecimiento en 2013. No quisiera pasar por alto, en plena juventud, hace pues ya bastantes años, fue en el año 95, 30 años, cuando nos dejó Carlos Vergara. Y es de rigor muchas cosas hacerlas. Estos 2 compañeros siguieron
tenía encarado su cauce profesional, y después de las batallas que cubría muchos días yo en Jerez, hasta las 10, a las 10:30 de la noche, me llamaba el compañero Pedro Sauce y a la fuerza tenía que ir a ver el cierre del Diario de Cádiz, donde estaba don Federico, el más reciente, don Federico Joly Hall, estaba allí junto al jefe de talleres, González, y al subdirector Pérez Sauce. Y se empeñaban que yo fuera a ver el cierre. Después caían 2 o 3 gin tonic, pero realmente todas las noches tenía, y yo iba encantado. El otro era más sibarita. El otro decía, vente hombre, vente que te voy a invitar. Te voy a invitar a los toros. Tenían una entrada especial, y sí, pues yo fui. Y aquella misma noche, mira, no, en vez de la feria, vamos a ir a cenar a Casa Robles. Digo, mira, te vamos a dar matriculado, no, pues yo prefiero ir a cenar acá a la feria. Y él también, otro que también se empeñaba de vez en cuando. Un mes antes de su triste despedida, tuve ocasión de estar charlando con él, incluso de proponerle a un alto directivo que nos diera la emisora de Radio Lé para explotarla comercialmente, bueno, algo que no pretendíamos. Es conveniente que de las especialidades más habituales que realicé la profesión periodística, por delante afecta al periodismo deportivo. A mediados del siglo XX comienzan a aparecer las primeras informaciones de carácter deportivo en la prensa española por la influencia del periodismo anglosajón y francés. Una programación de las principales cabeceras deportivas existentes en nuestro periodo del siglo XX y principios del siglo XXI. Concluir con un acercamiento y exposición al nacimiento y aparición del mundo deportivo, la conversión a diario del presente del actual decano de la prensa deportiva española. Tuve ocasión de trabajar como corresponsal de esta publicación en el transcurso de 20 años. Fue en 1964 cuando tuve la oportunidad, de la mano del director Daroca, de incorporarme a la prensa escrita, ejerciendo como militante y aspirante en las páginas del diario La Voz del Sur y del semanario Hoja del Lunes, para continuar después realizando labores en distintas publicaciones como Diario de Cádiz y por espacio de 20 años como corresponsal del diario ABC de Sevilla, recibiendo nada menos que la atinada dirección de un maestro del periodismo y de la poesía, como fue Montero Garbache. Ver tanta perfección literaria en lo que era el desarrollo de pregones, de actos públicos, que desde luego tenía un dominio del vocabulario. No he visto personas que dominen el vocabulario español con más perfección que lo hacía Montero Garbache. Pues teniendo de referencia, y como esto, desde el primer momento, mira que yo conozco la métrica, la épica, la lírica, la poesía, lo conozco todo, afortunadamente, porque yo que fui un estudiante del pelotón, pero sí tengo haber llegado hasta para el universitario, donde dejé libre la prueba específica. Me examiné 2 veces y seguí trabajando. Lo tenía todo probado. La común y eso, total, que lo tenía todo. Y digo esto por lo que significaba para mí el tener la posibilidad de haber continuado al lado del maestro. Yo renuncié desde el mismo momento, ya había hecho pregones de Semana Santa en flamenco de la Peña de los Cernícalos. Había hecho el pregón de los costaleros también de Jerez, el pregón flamenco de Arcos de las Fronteras, y varias cosas no se me daban. Pero le tenía un respeto imponente a la hora de editar poesía. Y estando el maestro que yo tenía al lado, de verdad, que supuso que no hizo. Hay una referencia en lo que significa el periodismo taurino. Si nos vamos a los orígenes de la crónica moderna, existe la tesis apoyado que José Luis de Loma, don Modesto y Mariano de Cavia Sobaquillo fueron los creadores de la crítica moderna. Pero el mayor rango lo llevó el periodismo taurino, según opinión generalizada, llegó con Gregorio Corrochano, y los otros fueron El Preludio. Hay escritos que adjudican a Cervantes las primeras
relaciones taurinas, pero lo más ajustado de personas que también se han vituperado de ello. Mi testimonio de recuerdo se entiende para todos los que se fueron, con el debido respeto, tanto para los que me orientaron y me enseñaron tantas cosas buenas en la profesión, y a su vez para aquellos otros que en el paso de estos 50 años, más los que siguen, muchos coetanos conmigo y otros más jóvenes que también nos dejaron. Es la triste realidad y el aspecto sentimental que empezó la huella de los 50 años transcurrido en la profesión. La profesión lamento muy sinceramente la situación actual que padece el periodismo. La ocupación laboral es extremadamente precaria para la iniciativa privada y lo lamento muy de veras por la nueva generación de periodistas y por los muchos compañeros que están en el paro. Al mismo tiempo observo cómo la ciudad de Jerez necesita una transformación social inminente. Hay muchos profesionales de todo tipo y de titulación superior que no tienen trabajo. Solicito a las autoridades, que me consta que tienen muy buena intención, que nos gobiernan, que se esfuercen para lograr cuanto antes el relanzamiento que necesita la ciudad. Buscar alternativas a la industria del vino es una vieja aspiración en distintas épocas y convendría ponerlas en vigente actualidad como objetivo primordial a toda la compleja envergadura de iniciativas empresariales. Jerez ha tenido un gran crecimiento urbanístico con magníficas instalaciones que también ayudan a la Universidad de Jerez. Son aspectos positivos, por encima de todo. Jerez, a través del tiempo, ha presentado muchísimos casos periodísticos que enaltecen y que proyectan a la ciudad a nivel internacional. Hemos tenido ocasión de verlo y saber lo que es cotejar una información para la ciudad de Jerez. Os voy a contar una pequeña anécdota, porque todo ha sido mil sobre hojuelas. El último día que me iba a licenciar como soldado, resulta que me llamaron a las órdenes. Normalmente yo, como todos mis compañeros de guerra también siguió, al principio, en Jerez, en la Secretaría de la Comandancia Militar, estaba situada en la Plaza del Arenal, a la altura del llamado sitio de los Arcos. Y allí alguno que yo, como el que habla, pues logró pasar todo el servicio militar. Hasta el punto que llegó, porque en aquel momento también había sus piques entre La Voz del Sur y el diario ABC. En aquel momento el ABC tenía mucha fuerza y picaba que estuviera compitiendo en los kioscos en Jerez con el diario La Voz del Sur. Después, para que vean lo que ocurrió, resulta que yo en el año 76 cobraba del diario La Voz del Sur y del ABC, fíjense. O sea que a mí me dio trabajo aquel verano, por lo visto se fueron también varios corresponsales. Yo tuve que atender cinco periódicos, pero aquel verano se dio esa circunstancia de que tenía yo y afectado por ambas partes. Pero antes había sucedido en 1970. Resulta que se organizó la procesión del Corpus Christi en Jerez de la Frontera. A mí me mandaban en la comandancia para que tuviera el contacto de protocolo con el ayuntamiento, con las instituciones religiosas, con todo. Hasta tal punto que, claro, en una de esas, pues yo llegué a la hora, el día, lo que llamamos ahora crónica previa, el día mismo del Corpus, publiqué el sistema de desfile que iba a traer la procesión del Corpus. Bien, pero eso molestó en el diario La Voz del Sur y le hicieron hacer una reclamación al coronel que mandaba en ese momento, el coronel comandante militar de la plaza, Juan Vigón. Bueno, pues las consecuencias, por medio, coger a recluta, mandarlo al calabozo y pelarlo a $0. Ese fue mi premio final en el servicio militar, o sea que me lo encontré con estas consecuencias. Después, pues sí, ha habido momentos muy grandes, muy buenos, a través de la prensa, de la radio y de la televisión. Lo voy
lo puedo subrayar entre los años 70, 80, 90, donde también casualmente me encontré, era el trabajo que tenía, me encontré con una actividad que yo no había tocado, la actividad comercial, y que supuso grandes beneficios para mi empresa. A mí tampoco me dio la cara, pero grandes beneficios y con números muy sustanciables para la empresa, siendo además el que, en este caso, el productor que cubría mejor la llamada cadena 40 principales. Una cadena 40 principales que primero tuvo emisiones de prueba, me acuerdo cuando teníamos de jefe a Manuel López Naval, y allá por 1971, esa que dicen, han oído ustedes tantas veces, los 40, pues había emisora en prueba en Jerez de la Frontera hasta que se convirtió como emisora asociada a la cadena SER a lo que ha sido los 40. Y en definitiva, eso ha provocado el que hubiera un arraigo grande, sobre todo en la labor comercial. Años como los 70, los 80, los 90 hasta el 2000, le dieron a la empresa un auge muy importante, pero de verdad grande y que celebramos y podemos contarlo hoy con toda satisfacción. Pero yo quiero terminar dando cuenta a través de la influencia que tiene la mujer en la sociedad de hoy. Se lo he dicho de pasada a la excelentísima señora alcaldesa María José García Pelayo. Dice, así a lo tonto, tres veces alcaldesa. O sea que destacar que en esta situación que verdaderamente quiero hoy comentar, me he acordado a través de 50 años de dos señoras que con distintas fórmulas, a lo mejor, de interpretar el trabajo que tenían que hacer, lo han hecho de una forma maravillosa, al servicio, al colectivo de Jerez de la Frontera, como fueron precisamente, por un lado, Rosa Bautista, política que estuvo en ejercicio de 1987 hasta 2001, y de otra señora que no tenía nada que ver con la política, pero también con la afinidad siempre de beneficiar a la solidaridad humana. Destacar por la huella profunda que en el alma de esa ciudad han dejado Rosa Bautista y Mercedes Domé. Ambas representan dos formas distintas y complementarias de entender el compromiso social, Rosa desde la política, Mercedes desde la iniciativa personal y empresarial. Pero las dos con el mismo fondo de generosidad y entrega. Rosa Bautista no ha sido nunca una mujer de medias tintas, desde su llegada al ayuntamiento en 1987, donde estuvo hasta el año 2001. Se convirtió en una figura cercana, eficaz, de esas que no pasaron por el cargo en vano, siempre disponible para quien lo necesitara para tenderle una mano. Hubo un momento en que su nombre sonó con mucha fuerza como alcaldable y no le faltaban ni seguidores ni convicciones. Quizás Jerez no llegó a reconocerle del todo esa etapa de servicio, de trabajo a pie de calle, de político con carácter y con convicción, pero algunos no lo olvidamos. Se ha lastimado en estos días porque se ha caído, me llamó ayer tarde, se ha caído y tiene fracturado un codo, y no me digo por eso, por deficiencia física. Y Mercedes Domé, que decir de esta dama desde otra dimensión económica, social e incluso cultural, también se volcó con los más necesitados. Tuve el privilegio de trabajar con ella en muchas ocasiones, especialmente en los festivales de Afana y en otras acciones e iniciativas solidarias, donde, sin buscar focos, siempre se aportó más de lo que se esperaba. Como empresaria fue audaz, construyó el gran pabellón de la finca Fuentedrey, ese espacio versátil donde Jerez ha celebrado cenas de gala, espectáculos, secuestros. De verdad que llama la atención que estas dos mujeres, cada una, desde su bando, hayan sabido
pues cotejar cosas que han llamado mucho. Y fíjense lo que significa el que esté la mujer en este foco social. Yo soy un poco reverde con las situaciones instituidas y por eso digo que tres alcaldesas, tres mujeres que son un ejemplo de la transformación profunda que ha sufrido la sociedad en las últimas décadas gracias al papel cada vez más activo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Ese empoderamiento, esa conquista de espacios, históricamente eran negados. Han permitido la remodelación del tejido social gracias a todos los techos de cristal que se han derribado. Una transformación social impulsada por las mujeres que ha sido un todo ejercicio de lucha, valentía y esperanza. Una revolución que le ha dado voz a lo que antes era invisible y que inspira a las nuevas generaciones a imaginar un mundo mucho más justo, igualitario e inclusivo en todos los aspectos. Aunque todavía siguen perseverando desigualdades como la brecha salarial o la precariedad, es innegable que la presencia de la mujer en la institucional, en los medios de comunicación, en las empresas, en el mundo cultural o el deporte han enriquecido las estructuras tradicionales aportando nuevas perspectivas. Jerez ha sido a lo largo de su historia reciente testigo silencioso de muchas transformaciones. Algunas de ellas han brotado desde lo institucional, otras desde lo privado, pero hay dos nombres de los que, con caminos muy distintos, hoy nos gusta nombrar como han sido realmente y quién tienen poder y de quién es necesidad. Y en ambos su presencia era bienvenida. Tenía Mercedes 2 años menos que yo y la conocí desde la infancia. Hoy me emociona recordar su calidad humana y personal y recordar también lo entendida que era en caballos, en toros, los enganches. Estas dos mujeres tan diferentes en origen, tan cercanas en esencia, han contribuido a una transformación social que quizás no ha sido del todo reconocida por esta ciudad. Y es que en estas ocasiones se nos mide con justicia los afanes sinceros. Y en ese contraste donde quiero detenerme un momento, porque si hay algo he aprendido en estos años es que la palabra que definen conductas como megalomanía es una de ellas, o la fatuosidad, otra. Las he visto en acción demasiado veces. He visto como algunos han querido comprar la dignidad con gestos vacíos, como han querido demostrar lo que no son con monedas falsas, con fuegos artificiales. Recuerdo un episodio, un destacado publicista acudió al ayuntamiento a cobrar un servicio y resulta que debía 6,5 millones de pesetas al propio consistorio. Eso para mí resume una actitud y un estilo que nunca compartí. Porque mi oficio, el del periodismo, se sostiene en otros pilares, en la verdad, en la constancia. Una de mis mayores satisfacciones personales fue lograr entrevistas y contenidos en 1985, por ejemplo, junto a mi compañero Paco Jiménez, magnífico técnico y además fundador de Onda Jerez, primero radio y después televisión, que acudíamos por iniciativa de que nos invitaron a hacer uno de los reportajes más soñados por todos en toda la vida, entrevistar a Mario Moreno Cantígena, un humorista universal que apenas había concedido entrevistas y que realmente aquí lo pudimos conseguir. Con Paco Jiménez compartí muchos años de trabajo en Radio Jerez hasta mi posterior llegada a Onda Jerez. Vivimos reportajes inolvidables. También recuerdo la entrevista a José Tomás en el verano del año 2000, el torero que nunca hablaba, cumplió su palabra y me atendió con un colorio. Fue tal la magnitud del encuentro que hasta el propio Manuel le reclamó y le contestaron: mire usted, ha tirado el móvil a la vecina. O sea que fue el comienzo cuando dijo la ley del silencio. Pero vamos, aquí hoy tenemos también a grandes figuras del toreo que nos han acompañado y que agradezco muy sinceramente, como a todos los deportistas, a todas las representaciones que así lo han querido. Entre tanto, estoy padeciendo ahora mismo un tratamiento médico oncológico debido a una dolencia que tengo a la altura
de la rodilla. Agradezco a Dios, por encima de todo, que me tengan agilidad mental, porque eso me da posibilidades para seguir adelante. Gracias a Dios estoy protegido a través de mi familia, a través también de mi pareja, Carmen Paz Coira, bellísima mujer, madre, además, de los hermanos Romero Paz y viuda de Cristóbal Romero Girón. De verdad, con ella y con mis hermanos, muy sucintamente y con muchísimos amigos, vamos caminando todos los días hacia adelante. Por lo tanto, hoy es un día muy grande. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Especialmente comenzar la intervención saludando a las autoridades, Corporación Municipal y muy especialmente al protagonista de este acto, a Jerónimo Roldán. Querido Jerónimo, tú terminabas dando gracias a Dios porque te haya permitido estar aquí, expresándote también como lo has hecho y por las personas que te quieren y te acompañan. Nosotros le damos las gracias a Dios también por haber hecho posible que tú estés aquí y gracias a Dios también por tu vida, porque si hoy estás aquí es gracias a la vida tan entregada que has tenido no solamente a una profesión a la que amas, sino también a una ciudad que te quiere especialmente. Buscando predilecto, ¿qué significa en el diccionario? Diréis, bueno, eso es sencillo, ¿no? Predilecto es especial. Pero tiene un significado añadido más que en el día de hoy me gustaría resaltar y sobre todo teniendo en cuenta que hoy a quien estamos reconociendo como hijo predilecto de Jerez es nada más y nada menos que a Jerónimo Roldán. Predilecto significa preferido, eso es fácil. Uno puede tener preferida o preferido cualquier cosa o, si me apuras, a cualquier persona. Pero en el caso de hijo predilecto estamos hablando de una persona preferida por un amor o por un afecto especial. Y eso es lo que el pueblo de Jerez te reconoce a la hora de entregarte el título como hijo predilecto de nuestra tierra. Ayer lo hablaba con alguien, yo creo que no hay nada más grande que el que a uno se le reconozca en su tierra, que le reconozcan los amigos, también todas las instituciones, asociaciones que se han adherido voluntariamente para de alguna manera agradecerte tu vida. Y creo que es bonito y que nos obliga a todos a aprender de ti, porque creo que el acto de hoy no es más ni menos que no solamente una oportunidad para reconocerte, para escuchar de ti lo que nos has brindado, que es una auténtica lección magistral de vida y también de profesionalidad, sino también es una manera, la que nos has trasladado con muchísimo cariño, de decirnos que todos y todas, especialmente, evidentemente, los que formamos parte del Gobierno de la ciudad y tenemos la responsabilidad de dirigir los destinos de Jerez, tenemos una responsabilidad y es la de transformar nuestra ciudad. Y transformar no he buscado lo que significa el diccionario, la voy a interpretar yo. Transformar siempre tiene que ser a más, tiene que ser a mejor. Y eso, querido Jerónimo, es la lección o es la conclusión que nos has dejado hoy a todos los que aquí estamos. Tenemos que tomar el testigo de todas esas personas que en el pasado hicieron cosas buenas por Jerez y seguir haciendo cosas buenas para nuestra ciudad, para que dentro de unos años pues siga habiendo también aquí un motivo para reconocer a esas personas que estoy segura que lo harán. En el día de hoy hemos comenzado el pleno pues reconociendo la figura también de Juan Ignacio López. Lo perdimos hace una semana, todavía creo que no hace una semana, creo que fue una semana justa, el sábado, el fin de semana pasado, y no lo olvidamos. Es más, hoy no solamente hemos comenzado este acto institucional reconociendo a Juan Ignacio, sino también he comenzado mi jornada de trabajo como alcaldesa recibiendo una muestra muy especial de cariño para nuestra ciudad. Hoy he comenzado el día en el programa de Julia en la Onda y los compañeros y compañeras de Onda Cero a nivel nacional pues me han trasladado o me han pedido que traslade a la ciudad de Jerez pues el agradecimiento de Onda Cero
por todas esas muestras de cariño que han recibido en todos los puntos en los que existe Onda Cero, en recuerdo de Juan Ignacio López. Les he trasladado también que aquí nunca se le va a olvidar que esta es una tierra que nunca olvida a los suyos. Un abrazo muy especial a la Asociación de la Prensa, a la expresidenta, mi amiga Rosana Sáez, al presidente actual, a Javier Benítez y, por supuesto, a todo el equipo. Un abrazo especialmente a ellos. Quería también, porque después de lo que nos ha trasladado Jerónimo es complicado decir más, pero sí voy a pillar alguna reflexión que también él ha hecho. Ha dicho que la prensa vive unos momentos difíciles, vive unos momentos duros, no solamente porque la profesión de periodista ahora mismo no está precisamente en su mejor momento, quizás porque no tiene el reconocimiento laboral, no tiene el reconocimiento social que se merece, sino también porque es difícil ejercer el periodismo en estos momentos. Y es difícil, yo les diría, por varias cuestiones. En primer lugar, porque todo pasa muy rápido, porque es difícil trasladar la información al día. Cuando pensamos que lo que ha ocurrido hoy, a esta hora, va a ser lo último que ocurra, ocurre siempre un segundo después algo más que nos sorprende, que nos emociona, que nos hace llorar o incluso, bueno, pues que nos hace felices. Pero lo cierto es que las noticias se pisan unas a otras a una velocidad de vértigo y eso evidentemente tiene que hacer muy difícil el trabajo del periodista. También vivimos en un mundo muy convulso, de muchas tensiones, de mucho radicalismo, de muchas posiciones extremas en las que se intenta que el que no piensa lo mismo pues guarde silencio y eso lo sufre también la prensa. Pero también nos enfrentamos a un mundo global en el que sobre la información veraz, sobre la información auténtica, sobre la información profesional, prevalece el bulo, la maledicencia, prevalecen, bueno, pues esos mensajes en los que más que informar se pretende hacer daño o castigar. Y por eso es importante que Jerez hoy esté reconociendo como hijo predilecto de su ciudad, especialmente a un periodista, a Jerónimo Roldán. Reconociendo a Jerónimo de alguna manera, y luego entraré en lo que significa Jerónimo como persona, como jerezano, estamos premiando una larga vida dedicada al periodismo, una larga vida en la que Jerónimo habrá tenido la oportunidad de enseñar a los que vienen detrás, una larga vida que estoy segura que habrá sido difícil como profesional, como es casi difícil en todas las profesiones. Pero estamos premiando no solamente a Jerónimo, no solamente al Jerónimo periodista, sino estamos también de alguna manera reconociendo a una profesión que, como bien decía Jerónimo, requiere de apoyo, de reconocimiento y, por supuesto, también de una cierta, de dotarle de una libertad para garantizar precisamente un derecho que tenemos los demás ciudadanos, que es el derecho también a expresarnos libremente y a recibir una información veraz. Por eso, en este reconocimiento, reconocemos al periodismo, reconocemos a esa profesión difícil, que ya reconocimos también por iniciativa de la Asociación de la Prensa en el mes de marzo, otorgando en este caso el título de hijo adoptivo de Jerez a otro, en este caso fotoperiodista, como es Emilio Morenate. Por lo tanto, los periodistas en Jerez sabemos que sois personas no solamente profesionales, con un currículum digno, sino que, por supuesto, también sois los guardianes de uno de los derechos más importantes que tiene cualquier ciudadano si quiere ser libre, y es el de ser informado verazmente, libremente, para poder luego, como persona y como ciudadano, elegir libremente también. Jerónimo lo eres todo. Jerónimo forma parte de mi vida y estoy segura que de la vida de otros muchos que estáis aquí y de muchos que no están, pero que quieren a Jerónimo. Jerónimo es Jerez, Jerónimo es muy de Jerez. Jerónimo además ha hecho posible, y voy a contar cosas que no hayan contado David o Antonio, Jerónimo ha hecho posible que hoy Jerez sea lo que ya es, y es una gran ciudad. Evidentemente todos ambicionamos más, pero gracias a ti, pues hoy Jerez
es lo que es. Yo estaba pensando antes, digo, mira, parece que Jerónimo se ha limitado pues, a trasladar información, se ha limitado a contarnos, bueno, pues cómo quedaban esos partidos, a valorar cómo eran los partidos, o hablar de toros. Por cierto, no lo sabía y lo he aprendido con motivo de este acto, no sabía que Paquirri te había brindado precisamente aquí en Jerez 2 días antes de ser corneado y de fallecer un toro aquí en Jerez. Es un orgullo no solamente para ti, sino también para nuestra ciudad. Como os iba diciendo, y termino, gracias a Jerónimo, gracias a su trabajo, hoy hay, aunque haya que avanzar, insisto más, una ciudad distinta y una ciudad comprometida. Están por aquí Fundación Escuela Taurina. He visto antes y he saludado a Rafa, mira, me señala, a Rafa Valenzuela. Hoy, gracias a tu periodismo, pues has conseguido que cale en Jerez un sentimiento que nos hace defender como nadie lo nuestro, defender lo auténtico, defender nuestras raíces. Y Jerez Taurina, y dentro de esa libertad en la que vivimos, tenemos derecho a decir que Jerez Taurina. Y hoy, gracias a ti, gracias a haber despertado ese ánimo de que estamos hablando de una fiesta que representa a España, pues la Fundación Cultura Taurina ha reabierto la Escuela de Tauromaquia. Gracias a eso, bueno, no solamente hemos tenido y tenemos a grandes maestros, querido Juan José, sino que tendremos también en el futuro, en ese crecimiento de nuestra ciudad, también grandes maestros. Pero gracias a ti, el fútbol levanta pasiones, en algunos casos demasiadas pasiones, pero el fútbol levanta pasiones. Hoy Jerez es una ciudad vinculada al deporte, que ama el deporte y sobre todo que valora el deporte como un espacio de encuentro, como un espacio, bueno, pues de prestigio también para nuestra ciudad. Y termino, Jerónimo, termino como empecé. Gracias por todo lo que has hecho, gracias por lo que vas a seguir haciendo, gracias a tu familia que nos ha prestado que estés aquí, gracias a tu esfuerzo físico, ahí sigue de pie, normal un periodista deportivo, ahí sigue de pie y ha recogido de pie este reconocimiento que le hace Jerez. Que sepa, Jerónimo, que Jerez está contigo, que Jerez te quiere, que Jerez sabe todo lo que te debe y que Jerez estará a la altura de esa encomienda que nos has dado a todos y es que sigamos transformando esta ciudad y con la ayuda de Dios lo haremos. Muchas gracias. Bueno, pues damos por finalizado este pleno extraordinario. Espero que nuestro hijo predilecto lo haya disfrutado, me dice que de tiempo bien, y que ahora nos haremos todos los que queramos fotos con nuestro protagonista del día de hoy y después pues tendremos también la oportunidad de compartir ahí fuera en el patio de los claustros pues lo mejor del mundo, un vino de Jerez. Muchísimas gracias.